Buenos días con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge, sí. Buenos días, sí. Buenos días, Inge. Entonces vamos con la lista. Está Eric Almeida. Sí, profe, presente, buenos días. Buen día. Nicolai Ablestia. Presente, Inge. Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gregory Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Javier Cabascango. Manuel Cando. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Cárdenas. Presente, profe, buenos días. Buen día. Andrea Chico. Presente, profe, buenos días. Buen día. Edison Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Espinosa. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Carla Flores. Presente, buenos días. Buen día. Victoria González. Anthony Guerrero. Presente, Inge. Francisco Herrera. Buen día, Inge, presente. Buen día. Salomón Jaya. Buenos días, Inge, presente. Buen día. David Lukmania. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Yaciel Narváez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Wilson Obando. Presente, ingeniero, Ya. buenos días. Ya. Buen día. Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Jennifer Pillajo. Presente, profe, buenos días. Buen día. Camila Remache. Presente, profe, buenos días. Buen día. John Salazar. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Y Doménica Toro. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sandra Viera Presente. y Luis Villamarín. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Inge, Cabascango, Ajá. por favor. Listo. Ya. Entonces, vamos a continuar. Esta clase es corta, 1 hora. Entonces, vamos a seguir con lo que estábamos viendo ayer. Terminamos revisando lo que son los flujos, los tipos de flujo. ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Me dices Edison Echeverría acerca de los tipos de flujo, entonces. Había varios tipos de flujo. Estaba el flujo variado no permanente, flujos uniformes, en el que estaba el flujo uniforme permanente y no permanente, que tenían diferentes características. Igual había flujo variado permanente, que había el gradualmente variado permanente, perdón. Había el gradualmente variado y rápidamente variado, y cada uno tenía sus características individuales. Perfecto, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos del el resalto hidráulico, ¿qué tipo de flujo era? Ahí sí, no le podría decir, profesor, no noté. No me acuerdo muy bien, la verdad. Me parece que era el flujo variado no permanente, pero no estoy seguro. Era flujo variado permanente, pero rápidamente variado. Recuerden, decíamos cuando tenemos una gran pendiente que se transforma en una pendiente mucho más estática, se genera alta turbulencia y después se estabiliza el flujo. Esto de aquí es un flujo rápidamente variado. ¿Sí? Solo para recordarles, meto esto les voy a seguir tratando de meter este concepto del resalto hidráulico porque he visto que llegan con bastantes deficiencias acerca de qué es y cuándo se produce. Entonces, por eso vamos a seguir incluyéndolo. Entonces, ahora, bueno, esto ya hablamos del flujo uniforme, todo lo que sucede. Y
Esto dio paso a un análisis que se conoce como el experimento de Reynolds. ¿De dónde han escuchado algo acerca de Reynolds? Deben haberlo visto, Reynolds, igual en fluidos. ¿Qué me dices, John Salazar? ¿Alguna vez han escuchado algo de... La verdad, profe, no me acuerdo yo. Inge, ese número determina si el flujo es turbulento o laminar. Es lo que yo me acuerdo. Exacto. Flujos turbulento y laminar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene la importancia. Entonces, yo me imagino que también vieron algo del experimento de Reynolds en fluidos, porque en esencia, el experimento de Reynolds nace de la idea de colocar tinta en un envase pequeño, y tener otro envase de lo que es agua. Entonces, la tinta está conectada a una boquilla en la parte inicial del conducto que ya se forma de agua. Entonces, lo que hizo Reynolds fue comprobar qué sucede conforme vamos generando caudal mediante la apertura y cierre de una válvula. Entonces, ¿qué pasó? Cuando tenemos caudales muy bajos, la tinta tiende a no mezclarse. Ya en la realidad no se produce algo tan perfecto como lo que está aquí en el gráfico, pero empieza la tinta a tener un flujo como una especie de lámina dentro del conducto. Mientras que conforme nosotros vamos incrementando el caudal, se empieza a generar ya ciertas ondulaciones, ciertas sinusoidades, donde se van generando ya variaciones entre las láminas del flujo. Al principio siempre tenemos un tramo que puede ser pequeño, puede ser un poco más grande, en donde todavía se mantiene cierto tipo de flujo laminar. Y cuando nosotros generamos un caudal grande, un caudal alto, vamos a tener una sección muy pequeña de un flujo estático, después ya se producen estas ondulaciones y de repente se genera una mezcla de lo que es el agua y la tinta. Entonces, este análisis llevó a Reynolds a preguntarse qué sucede en esta transición de caudales. Y de ahí es donde nace toda la investigación que Reynolds hizo. Inclusive cuando teníamos caudales muy altos, prácticamente la mezcla entre el agua y la tinta se empezó a generar muy cerca del punto de salida del agua. Entonces, todo esto llevó a Reynolds a la generación del famoso número de Reynolds mediante sus investigaciones, en donde él lo que buscaba era relacionar un concepto a este fenómeno de la mezcla de las láminas de flujo. Entonces, ¿por qué creen que la tinta y el agua nos sirven para este análisis? ¿Qué me dicen ustedes? Tal vez por la diferente viscosidad o densidad que tiene cada líquido. Tiene que ver la viscosidad, la densidad, sí, pero no iba tanto por ahí el análisis de Reynolds. En esencia, el análisis de Reynolds iba más por el lado de por qué el flujo se tiende a ser turbulento. Entonces, en esencia, la idea de él era colocar una tinta realmente que no tenga demasiada diferente viscosidad al agua para poder visualizar cómo se comportan las láminas de flujo. Y por ahí va el análisis. Nosotros, como vimos ayer, tenemos distintas láminas que se van moviendo, ¿no es cierto? Una sobre otra. Y esto va enfocado también al concepto de viscosidad. Entonces, mientras más viscoso un fluido, se van a generar más fuerzas de fricción entre las distintas láminas y también van a ir generando un flujo separado. Mientras que cuando un flujo no tiene nada de viscosidad o tiene muy baja viscosidad, va a tenderse a producir una mezcla mucho más rápida de las láminas de flujo que se están transportando. Entonces, la idea de Reynolds era ver cómo se puede generar una diferenciación
entre el comportamiento de estas láminas de flujo. Y ahí es de donde se obtuvo la ecuación de Reynolds, de donde él obtuvo una constante que depende de la velocidad promedio dentro del flujo por el diámetro del conducto en donde se está transportando el flujo sobre la viscosidad cinemática. Recuerden que dijimos que la viscosidad cinemática nos daba una idea de cuánta resistencia pone el flujo para que la gravedad lo corte. Entonces, en esencia, depende del movimiento que se genere, porque la gravedad es la que está generando el movimiento. Ahora, también se puede poner el número de Reynolds en función de la viscosidad dinámica o absoluta, en donde esta sería U, y aquí habría que dividirle para la densidad. ¿Sí? Entonces ahí sí quedaría la ecuación de Reynolds en función de la viscosidad dinámica. Normalmente la forma más utilizada va a ser en función de la viscosidad cinemática, porque les digo, fue un concepto que se desarrolló después y va enfocado a lo que es el movimiento del flujo. Entonces, hay varios criterios diferentes en cuanto a cuál debería ser el punto para diferenciar un flujo laminar, un flujo de transición y un flujo turbulento. Entonces, me parece que sí lo deben recordar, ¿no es cierto? Normalmente el límite para flujo laminar se lo pone alrededor de 2200, otros autores lo ponen alrededor de 2000, ¿sí? Algunos autores igual proponen que sean 500 el límite, pero nosotros vamos a quedar con 2000, que es lo más común, diría yo. Entonces, siempre y cuando el número de Reynolds sea menor a 2000, hablaríamos de un flujo laminar. Pero una cosa que debemos tener en cuenta es que ya bajo condiciones especiales, condiciones controladas en los laboratorios, se ha logrado llegar a números de Reynolds y de más o menos 40 o 50.000, manteniendo un flujo laminar. ¿A qué se debe esto? Pues al manejo muy cauteloso, por así decirlo, de las condiciones. Claro, ¿qué sucede? Que ese tipo de flujo se mantiene como laminar, pero ante cualquier tipo de perturbación va a transformarse de una en turbulento. Entonces, por ahí va un poquito el análisis. No es un límite absoluto este, ojo, pero es una buena forma de ir diferenciando. Después, se maneja un flujo de transición. El flujo de transición es en el cual nosotros podemos tener un flujo con tendencia laminar o un flujo con tendencia turbulenta, pero no es ninguno de los dos, algo así como las ondulaciones que se producían en el gráfico que vimos. El límite de este, yo les diría, se podría trabajar entre 2000 y 4000 según la mayoría de autores. Algunos les he puesto aquí para diferenciar, hablan de 4500, otros hablan de 5000. Entonces, hay que poner un límite y para nosotros podríamos utilizar el de 4000. Entonces, nosotros vamos a decir que el flujo de transición se encuentra entre 2000 y 4000 como número de Reynolds. Y a partir de eso, nosotros vamos a trabajar con flujo turbulento cuando tengamos números mayores al número de Reynolds igual a 4000. ¿Sí está claro esto? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, ahora, ¿qué creen ustedes en la práctica? ¿Qué tipo de flujos nosotros estaríamos manejando de manera más común? Flujos de transición. Transición, ¿por qué? Porque, o sea, como flujo laminar, diría que no, porque serían que tendrían que estar, por decirlo así, en una situación calmada o de que no tiene que ser demasiado exigente la velocidad. Pero si es que como nosotros vamos a necesitar que tenga una velocidad ni tan rápida ni tan lenta para que se mantenga, por decirlo así, los anterior mencionados conceptos que vimos acerca de que no se tiene que tener un arrastre tan grande porque se erosiona la tubería o tan lento porque los sedimentos lo taponarían.
Por eso diría que es un flujo de transición. Por un lado puede ser, sí, ciertas partes son importantes, pero por otro, ¿en dónde podrías haber visto alguna vez un flujo con tendencia a laminar? ¿Qué crees tú? Tal vez en los canales de riego, porque al dejarse llevar por la gravedad sería más, de forma más suave, diría yo, la forma en la que se mueve. Parecería que sí, pero en realidad ahí es lo importante de la pregunta. En la gran mayoría de casos, nosotros nos vamos a manejar con flujos con tendencia turbulenta en la práctica. Y por ahí va, hay ciertos flujos que parecerían muy estáticos, muy tranquilos, que en realidad manejan bastante turbulencia. Entonces podremos decir que tanto en las alcantarillas como en las tuberías que nosotros vamos a trabajar serían turbulentas por la forma en la que, por las bombas más que todo iba a decir, porque dan una presión tan fuerte, diría, para que lleguen a los pisos superiores. Exacto. Cuando nosotros manejamos flujo en tuberías, dentro de la tubería nosotros normalmente tenemos velocidades que están siendo turbulentas de gran forma y eso también se ve reflejado en las pérdidas que se generan. Entonces, yo les diría, en el 90% de los casos vamos a trabajar con flujos que son turbulentos o estén cerca de ser turbulentos. Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Ahorita, como estamos viendo lo que es la hidráulica general, la hidráulica básica, vamos a tratar diferentes temas. Vamos a ver flujos que estén laminares, flujos que estén turbulentos. Pero ya en la práctica, en el siguiente semestre, en ingeniería hidráulica, vamos a ver que la mayoría de veces estamos trabajando con flujos turbulentos. Entonces, de ahí la importancia de tener claro este concepto. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ir viendo más situaciones que se derivan de esto. ¿Sí? Por ejemplo, ya cuando hablamos del el diagrama de Moody, ¿han visto el diagrama de Moody? ¿Tienen claro cuál es el diagrama de Moody? Yo Eso no no. sé si lo ven no estoy seguro si lo ven en fluidos, pero el diagrama de Moody es un diagrama que nos ayuda a determinar pérdidas o coeficientes de fricción dentro de conductos. Y uno de los componentes que influye es el número de Reynolds. Ya vamos a verlo luego, pero bajo ciertas condiciones, cuando el número de Reynolds es muy alto, y deja de generar influencia en la definición de un coeficiente de fricción para una tubería. Entonces es bastante interesante eso porque cuando nosotros trabajamos en flujo turbulento, el número de Reynolds ya deja de generar influencia sobre la fricción que se da entre el flujo y el conducto. Entonces, en esencia, cuando ya tenemos un flujo de total turbulencia, la fricción se tiende, o el factor de fricción, más bien dicho, se tiende a volver constante. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en esencia, lo que decía Reynolds es que cuando la tinta no se mezcla, el flujo se mueve en capas sin intercambio de paquetes. Él hablaba de los paquetes, las partículas de flujo que tenemos nosotros dentro del fluido. Entonces, el intercambio molecular, o sea, las moléculas, que son las que generan la viscosidad que la definió Newton, se van a mantener o van a seguir existiendo. Entonces, lo que él decía es que se genera un flujo de capas en donde no hay una mezcla y esa es en esencia la característica principal del flujo laminar. Entonces, por eso es que se vuelve un poco difícil también de generar en la práctica, porque en la práctica nosotros vemos que en el flujo sí hay ondulaciones, sí hay variaciones, y eso es fácil de darnos cuenta si nosotros nos vamos a un río, por ejemplo, y en un río, por más tranquilo que esté, botamos una hoja y vamos a ver cómo la hoja genera movimientos oscilatorios, genera movimientos dispersos, cambia de sentido. Entonces ahí vemos que ya no se tiene un flujo laminar. En esencia, lo que indicaba Reynolds es que se generan velocidades de este tipo
en donde todas las capas tienden a moverse en una sola dirección y nosotros, de todas estas velocidades que se generan, trabajamos con la velocidad promedio. Entonces, este es un punto importante. Dentro de un conducto, nosotros vamos a tener una velocidad máxima que por lo general va a estar en el eje del conducto y una velocidad mínima que suele estar en las paredes del conducto. Entonces, esto se debe, ya vamos a ver, igual a la tensión cortante. La tensión cortante es una fuerza que se genera entre las paredes del conducto y el flujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el flujo quiere empezar a fluir al lado de las paredes, tiene que sobrepasar un valor de una fricción o una fuerza que está generando el tubo. Entonces, eso genera que la velocidad en este caso sea menor. Entonces, como tenemos velocidades variables, la facilidad de trabajo nos ha llevado a trabajar con una velocidad promedio. Entonces, es una de las formas de simplificar el trabajo. Y esta velocidad promedio es la que se obtiene, ¿no es cierto?, de la relación caudal sobre área. Entonces, nosotros estamos trabajando con una velocidad intermedia en donde va a haber dentro del conducto velocidades mayores y también va a haber velocidades menores. Pero en el flujo laminar, nosotros decimos que estas velocidades van a generar que todas las capas internas del conducto se muevan hacia una sola dirección. O sea, no hay influencia, no hay intercambio de partículas entre las distintas capas. O sea, las partículas de esta lámina no se van a intercambiar con las de arriba ni con las de abajo. Y las trayectorias son paralelas, el flujo forma láminas y de ahí su nombre, ¿sí? Entonces, como les decía, rige la tensión cortante, que es la fuerza que se tiene que vencer para poder mover el flujo que está en contacto con las paredes, ¿sí? Y nos dice que esta tensión cortante va a ser igual al producto entre la viscosidad que tiene el fluido y la gradiente que manejan las velocidades, o sea, cómo varían las velocidades. Entonces, un poco de lo mismo. Y después Reynolds define el flujo turbulento como un flujo en donde la tinta se mezcla completamente con el agua. Existe un intercambio de estos paquetes o láminas, entonces las moléculas o partículas de la tinta y del agua se empiezan a mover a diferente velocidad, con diferentes trayectorias, ¿sí? No hay un vector velocidad definido, la trayectoria es totalmente variable y eso es lo que genera la mezcla del flujo. Y en estos casos es mucho más importante hablar de lo que es la velocidad promedio. Entonces, en esencia, lo que tendríamos dentro de un conducto con flujo turbulento son velocidades dispersas, algunas inclusive con tendencia a regresar, que es lo que empieza a generar esta espuma que se genera cuando tenemos demasiada turbulencia. Entonces existen velocidades muy dispersas. No hay un orden establecido en el flujo, ni un sentido para el flujo. En algunas inclusive tratan de volver y eso genera más turbulencia y se genera interferencia para el flujo o movimiento del agua. Entonces, nos dice Reynolds que la velocidad, cuando se empieza a generar este desorden, se va a conocer como velocidad crítica. O sea, la velocidad crítica va a ser la velocidad que empiece a generar el flujo turbulento dentro del sistema. Aquí tenemos una imagen, claramente podemos ver la espuma de la que les hablaba. En esencia es una de las características más típicas de lo que es un flujo turbulento. Entonces, como yo les hablaba, este va a ser el flujo que más se presenta en la práctica de ingeniería, porque, por un lado, si las fuerzas viscosas son débiles en relación con las fuerzas inerciales, o sea, las fuerzas que mantienen la diferencia de las láminas del flujo, son muy bajitas respecto a las fuerzas que están generando que se mueva o que se genere este movimiento del flujo, nosotros tenemos una factibilidad de que se produzca turbulencia. Entonces, se empieza a generar el movimiento en trayectorias irregulares, ¿sí? Y no van a ser ni suaves ni fijas, sino van a ser dispersas, van a ser variables, van a tener diferentes sentidos y en forma general, o sea, en promedio, van a representar un movimiento hacia adelante.
hacia adelante en el tubo o hacia adelante en el canal. En esencia, aquí tendríamos un flujo libre en un canal, pero es mucho más fácil ver cómo se genera la turbulencia. Entonces es importante que tengamos claro esto. El tipo de flujo turbulento es el más común que nosotros vamos a encontrar dentro de los análisis de ingeniería. Y hablando de tipos de flujo turbulento, hablamos de turbulencia de pared, que es la que se genera por efectos de la viscosidad del flujo, ¿sí? Y la pared del conducto que lo está llevando. Y la otra es la turbulencia libre, que se produce cuando no está en contacto el flujo con una pared, por decir, en la zona central de un conducto de gran tamaño o en la zona central de un río, y se genera por el movimiento entre las capas y las diferentes velocidades. O sea, las velocidades dispersas de las que estábamos hablando generan la turbulencia libre y el contacto que se da entre el flujo y las paredes del conducto generan la turbulencia de pared. También nos dice que cuando tenemos superficies con alta rugosidad, y esta obviamente está en contacto con el flujo, se va a producir una irrupción de lo que es la zona laminar del flujo y se va a volver turbulento. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un conducto, por decir de hormigón, en donde el acabado del hormigón sea muy rugoso, esto va a ser un detonante para que se genere turbulencia, ¿sí? Entonces, cuando el flujo empiece a moverse dentro de este conducto, las velocidades van a empezar a irrumpirse debido a la rugosidad del conducto. Entonces, esto va a ser un detonante para que el flujo se vuelva turbulento de manera más fácil. Entonces, esto es una condición importante a definir. Y vamos a ver más adelante, va de la mano con lo que es la tensión cortante que se genera en contacto entre el flujo y las paredes. ¿Sí está claro estos conceptos? Sí, Profe. Sí, todos. Bueno, de ahí nos dice que también, y cuando tenemos gradientes de presión adversos, o sea, cuando tenemos cambios de presión en nuestro conducto, hay situaciones que también, aquí se habla de que lo arrancan, pero se enfoca a que también tienden a generar turbulencia en el flujo. Entonces, en esencia, vemos que hay un montón de factores desencadenantes para que el flujo se vuelva turbulento y obviamente esto es parte de las razones por las que el flujo turbulento sea el más común dentro del medio. Entonces, ¿qué factores también apoyan a que el flujo se vuelva turbulento? El calentamiento de la superficie por el fluido va de la mano con la fricción que se genera, ¿sí? Entonces ahí entra el concepto de entropía, que es el concepto de que lo que sucede con la materia, ¿no es cierto? Con la energía. Entonces se transfiere la energía al flujo y si la superficie de contacto está muy caliente, se va a transmitir esa energía y puede convertir al flujo en turbulento. Recuerden que nosotros hablábamos, o no sé si conversamos, pero la viscosidad, conforme aumenta la temperatura, va disminuyendo. O sea, los flujos de alta viscosidad, cuando se incrementa la temperatura, disminuyen su valor de viscosidad. Y recuerden que un flujo menos viscoso es más fácil que se vuelva un flujo turbulento. Entonces, por eso la temperatura tiene una influencia dentro de lo que es la generación del flujo turbulento. Y de ahí tenemos un flujo transicional, que es el flujo en donde nosotros estamos pasando de laminar, como vemos aquí, a un flujo turbulento, como vemos acá. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Se genera una pérdida de estabilidad, se empiezan a generar las ondas de las que hablábamos, ¿sí? Y estas van a ser variables con el tiempo y si se generan estos detonantes de lo que es que hablábamos, fácilmente se va a llegar a un flujo turbulento.
Entonces, no existe un intercambio de láminas o de partículas de manera generalizada como en el flujo turbulento, pero se empieza a generar la transición. Entonces, en varios casos sí se va a presentar este flujo de transición. Cuando veamos el diagrama de Moody ya vamos a ver, pero es mucho más común que el flujo laminar, porque como les digo, para que se produzca un flujo laminar deberíamos tener condiciones demasiado controladas dentro de los conductos. Entonces, ¿qué nos dice Reynolds? Que cuando la tinta comienza a hacerse inestable, se generan ondas, ¿sí? Ese es el flujo laminar. Entonces, obviamente, las condiciones para que ocurra el flujo transición, perdón, dependerán de las características del ejemplo. Por ejemplo, nos habla de una turbulencia remanente que va de la mano con qué tan quieta está el agua antes de ingresar al conducto. Obviamente va a tener una influencia importante. No es lo mismo que hablemos de un recipiente que está totalmente estático conectado al tubo, que si tenemos un recipiente en donde está cayendo agua y esta agua empieza a generar velocidades internas dentro del recipiente. Este podría ser también un desencadenante para que tengamos flujo turbulento. Si nos vamos a la realidad y nosotros tenemos un tanque de carga, en el tanque de carga siempre vamos a tener un ingreso de un flujo de agua mediante un conducto y ese ingreso suele generar turbulencia interna dentro del tanque y eso se puede volver en un desencadenante para que se produzca el flujo turbulento. Entonces, como ven, hay un montón de situaciones que generan esta inestabilidad dentro del flujo y por ende la razón es que nosotros tengamos flujos de transición y especialmente flujos turbulentos ya en lo que es la práctica ingenieril. Y tengo un video, les voy a poner para que vean, es un experimento, en esencia lo que estaba haciendo Reynolds, para que vean lo difícil que es mantener un flujo laminar. Esperen un segundo. Entonces, en esencia, si ven el video, Sí, 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 brother. listo. Entonces es un experimento similar al de Reynolds, en donde tenemos nosotros una especie de sonda conectada al conducto con tinta, ¿sí? Y un conducto más grande transparente para que podamos ver dónde tenemos el flujo de agua. Entonces está conectado a una llave de salida de agua. Esta llave nos va a servir para controlar el flujo y para ir viendo cómo varía el caudal. Entonces miren, el primer experimento que hacen tiene una altura un poquito grande, de 30 centímetros. La velocidad va a tratar de ser baja y se va a tratar de emular un flujo laminar. Entonces veamos qué es lo que sucede. Miren cómo se genera, ¿no? El inicio aquí. Miren, tenemos una zona muy pequeñita en donde se mantiene el flujo laminar y aquí ya se empieza a generar la transición. Y acá ya tenemos flujo totalmente turbulento. Se estabiliza un poco y se genera la lámina. Vieron el caudal que estaba ahí, ¿no? Es súper bajito. Ahora le emulan lo mismo con los 30 centímetros de altura y una velocidad alta para ver el flujo turbulento. Abren mucho más la llave, sale un flujo normal, podríamos decir, para una llave de agua. Y miren qué sucede con la tinta. Se abre la tinta, casi no hay una zona laminar, inmediatamente se genera la mezcla. Tenemos flujo turbulento. Ahora le bajan la altura, ¿sí?, a 22.5 centímetros con una velocidad baja para ver cómo afecta esto intentando emular un flujo laminar. Miren, se abre muy poquito la llave, es casi nada de caudal.
Y miren, se generan ciertas láminas, pero aquí ya vemos las ondulaciones que hablábamos, ¿no? Y acá ya tenemos flujo turbulento. Con esa velocidad que es muy bajita se produce este flujo turbulento, no directamente a la salida de la tinta, pero muy cerca de la salida de la tinta. Acá se le mantiene la misma altura con mayor caudal, mayor velocidad. Se va a generar mucha más turbulencia. Se abre la llave bastante más y vamos a ver la turbulencia. Daré un poco de tinta, miren. La zona de transición es mínima y acá ya tenemos mezcla entre partículas, tenemos flujo turbulento. Le bajan más la altura. Mientras más baja la altura vamos a tener menos carga, entonces eso va a generar menor velocidad de salida. ¿Sí? Entonces, a esa es la razón de que estemos bajándole la altura. Se vuelve a tratar de emular flujo laminar, veamos qué sucede. Caudal bajito, miren, no se abre casi nada la llave. Y miren, hay cierta laminaridad al principio, ¿sí ven? Se trata de emular la lámina, no se produce una mezcla propiamente dicha, pero ya después se empiezan a generar las ondulaciones propias de un flujo de transición. Y lo mismo para un flujo turbulento. Inmediatamente ya se sigue generando las ondulaciones. Hay una zona de transición clara y la siguiente parte ya es turbulenta. Y ahí se le baja la altura, ya la carga es mínima, es una carga de 7.5 centímetros. La velocidad se mantiene baja, tratar de emular lo que es un flujo laminar. Nuevamente, caudal súper bajito. Es un chorrito de agua. Vemos cómo se mueve la tinta. Se empieza a generar, miren, aquí tenemos cierta laminaridad. ¿Qué me dicen ustedes? Miren, la lámina, aquí hay una influencia del flujo ya, pero se mantiene la lámina de tinta. ¿Qué me dicen? Miren, se mantiene una lámina de tinta. ¿Qué me dicen ahora ustedes acerca de las condiciones que se tuvieron que tomar para llegar a este caso? Dímelo, Anthony Guerrero. Las condiciones que nos mencionaba, la altura, el peso de la carga de lo que sería el tanque, además de que, o sea, se tomó en cuenta la abertura del grifo. Eso Exacto. Y si podría ser. comparamos los cuatro experimentos, ¿qué me dices? ¿Qué tan fácil fue llegar al flujo laminar? Bastante difícil porque bajar las condiciones de la altura del tanque creo que fue lo más relevante porque no se llegaba a tener la altura adecuada como para que el flujo sea el adecuado. Perfecto, sí, no se llegaba a las condiciones. Y en caso final llegamos a tener cierta laminariedad, porque igual vieron, ¿no? Se produce la lámina, pero aquí ya se empieza a generar una ondulación. Podríamos ver que está ya queriendo generarse un flujo ondulatorio de transición. Pero eso no sería por la posición en la que se encuentra el tinte. No tendría que ser en la mitad. Porque yo estaba viéndole eso y en los dos del inicio estaban a la parte de arriba. Estaba un poco más de arriba. Ahí, bueno, también es por la dificultad, ¿no? Tendrían que haber hecho un dispositivo Ujú. de tal forma que le pueda tener exactamente en el centro. Ya se vuelve un poquito complejo, pero igual se va manteniendo la velocidad. Obviamente, como dices, puede que haya una influencia de que, como vimos, la velocidad más alta se produce en la zona media, es la velocidad que tiende a llevar esta pequeña lámina, no sé si le ven la sombrita, hacia la zona del medio porque tiene la máxima velocidad. Pero aquí vemos claramente la laminaridad del flujo. Pero para llegar a esto, tuvimos que abrir la llave lo mínimo posible y tener solo 7 centímetros de carga de agua en el tanque. 7 centímetros es
poquísimo. Entonces, lo que quería que vean es que no es tan fácil obtener el flujo laminar. Esto no es un laboratorio, bueno, sí es un laboratorio de una universidad, pero no es un equipo de laboratorio propiamente dicho. Pero igual les costó llegar a este punto. Mientras que la obtención de la turbulencia es muy, muy fácil. Entonces sí está claro para todos por qué el flujo de laminar y de transición son mucho menos comunes que el flujo turbulento dentro de un conductor. Sí. Sí. Entonces eso Sí. era lo que quería que vean, porque es bastante importante que nosotros tengamos claro esta situación. Y bueno, tratemos de acabar con esto. Tengan en cuenta que en los años 1880 fue que Reynolds hizo su investigación. Aquí está, como les decía, ¿no? Miren el aparato, el esquema del aparato que él tenía. Entonces, la idea de él fue demostrar una diferencia entre un flujo de baja velocidad y uno de alta velocidad. Este fue el experimento que él propuso y como ven hasta ahora presenta una forma muy, muy práctica de entender la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Entonces, en esencia, lo que nos dice es que el número de Reynolds lo que trata es de relacionar la fuerza de inercia que se genera sobre un elemento de fluido o de flujo a la fuerza viscosa. Entonces está generando relación entre la inercia y viscosidad. ¿De dónde va a salir la inercia en el flujo? Pues de la velocidad. ¿Y de dónde va a salir la viscosidad? Pues de la viscosidad cinemática que nosotros analizamos. Entonces, en esencia, el análisis de él empezó que la fuerza va a depender, como dice la segunda ley de Newton, de la masa y de la aceleración. Y después la relacionó con lo que es ya la viscosidad del flujo propiamente dicho. Ya en la actualidad se usa la ecuación en función de la viscosidad cinemática, como les dije, que es un concepto que ya engloba o utiliza también lo que es la densidad del flujo. Y nos dice que cuando un número de Reynolds es grande, se debe a una alta velocidad del flujo o a una baja viscosidad del flujo. ¿Sí? Entonces la tendencia es esa. Mientras más sube la velocidad, tenemos posibilidad de flujo turbulento. Mientras más baja la viscosidad, tenemos posibilidad de flujo turbulento. Entonces es mucho más fácil encontrar flujo laminar cuando tenemos fluidos viscosos. Por ejemplo, un aceite va a presentar con mucha más facilidad un flujo laminar. Y eso lo podemos ver claramente, ¿no es cierto? Si nosotros sacamos del tanque de aceite y lo empezamos a poner en un conducto, vamos a ver que se mueve de manera muy estática. No hay intercambio de partículas y ahí sí podemos tener nosotros un flujo laminar. Ahora, como nosotros hablamos de la hidráulica, les mencioné al principio, si vamos a ver este tipo de situaciones de los flujos con diferentes fluidos o líquidos, como por ejemplo aceites, glicerina, etcétera, pero la hidráulica ya nos empieza a dar una base para lo que es la ingeniería civil, que es el manejo del líquido agua dentro de conductos. Entonces, cuando vemos el agua tiene una viscosidad bastante baja y eso permite de que sea muy fácil para el agua generar lo que es intercambio de partículas y por ende, en la gran mayoría de casos, vamos a trabajar con flujo turbulento. ¿Sí estaría claro hasta ahí entonces? Sí. Sí, Inge. Inge. Ya, perfecto. Entonces, creo que por hoy podemos quedar ahí, porque no vamos a alcanzar a ver todo lo de la ecuación de Reynolds. Entonces, nos veríamos con ustedes el día lunes, ¿no? Sí, Inge, lunes. Perfecto, entonces, un buen fin de semana a todos y nos vemos el lunes. Igualmente. Gracias, hasta el lunes. Igualmente. Inge. Hasta luego. El lunes.